por lo menos de los organismos internacionales. Les repito, como antes les dije, hay dos convenciones de Viena sobre el derecho de tratados, ¿verdad? 1969 y 1986, ¿verdad? El otro, el de 1986, es para los estados y organismos internacionales, ¿no? Así que este tratado no es que niegue la personalidad ni capacidad jurídica y organizaciones, sino que hay otra convención que ya es específicamente para los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces dice acá, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya conste un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Como el nombre genérico es tratado, ¿verdad? Y se ha conservado para los instrumentos internacionales de mayor relevancia, de mayor importancia, ¿verdad? Pero en sí, ¿verdad? Todos, acuerdo internacional es un tratado. Aunque, como vamos a ver, en la práctica utilizan otros nombres, ¿verdad? Pero en principio todo acuerdo internacional entre sujetos de derecho internacional son tratados, ¿verdad? Pero como les digo, en la actualidad se reserva para situaciones más solemnes, ¿verdad? Más importantes. Entonces se entiende por tratado, dice, un acuerdo internacional, acuerdo. ¿Qué idea le da la palabra acuerdo? Que es decir, voluntad. No pueden existir tratados suscritos bajo amenazas, bajo presión, en contra de la voluntad de un Estado. No se puede, no podría existir, ¿verdad? Por ese acuerdo de voluntades, ese es importante, voluntad, ¿verdad? ¿Se entiende? Un acuerdo, ¿va? Acuerdo. Ese acuerdo significa, ¿va? Voluntad, ¿verdad? Pero es internacional. En el ámbito internacional, dos características importantes. Celebrado por escrito, fíjense, tiene que ser escrito entre estados. Ahí podríamos poner entre sujetos de derecho internacional, ¿verdad? En la doctrina, pues, hay otros que pueden, no todas, pero sí son sujetos de derecho internacional. Regido por el derecho internacional. Acuérdense que hay un ceremonial, ¿verdad? Diplomático, hay un protocolo, ¿verdad? Hay también el derecho administrativo internacional que debe cumplirse, pues, ¿verdad? La convocatoria, la presentación del proyecto, la discusión, la aprobación de los artículos, todo eso es y está regido por norma de derecho internacional, ¿verdad? Por eso dice regido por el derecho internacional, ya conste un instrumento único, ¿no? Puede ser un solo tratado o instrumentos conexos. Aquí entiendo yo que se trata de los protocolos, ¿verdad? Vamos a ver posteriormente los protocolos. Son los que reforman, amplían, ¿verdad? Normas internacionales contenidas en los tratados regularmente, ¿verdad? Entonces puede ser solo uno o pueden haber instrumentos conexos, ¿verdad? Miren todas las características que tienen. Y por escrito es importante también porque eso evita la incertidumbre. Deja nota cierta, ¿verdad? Nota cierta de los derechos y obligaciones de los tratados, ¿verdad? De su relación recíproca. Fabio Abdías. Lic, buenas tardes, gusto saludarlo. Disculpe con una molestia. Usted dijo que eran los protocolos, disculpe, Lic. Protocolos son como tratados, son instrumentos internacionales, ¿verdad? Que reforman un tratado internacional. Lo importante aquí es que las normas
que contienen los protocolos internacionales son de la misma jerarquía del tratado. Porque si no fueran de la misma jerarquía, no lo podrían modificar, ¿no? Tienen que ser de la misma jerarquía. El ejemplo claro que tenemos a la mano son los protocolos de la Carta de la OEA. ¿Se da cuenta? 4 protocolos, pues dice ya conste, en un instrumento único, la carta cuando se suscribió en 1948, ¿verdad? O 2 o más instrumentos conexos, ya en el protocolo de Buenos Aires, el protocolo de Cartagena de Indias, el protocolo de Washington, el protocolo de Managua. Reforman la carta. Y como ven, las normas jurídicas que contienen los protocolos son de la misma jerarquía del tratado que modifican. Por eso dice uno o más, ¿verdad? Eso, bueno, la Carta de la OEA, ¿verdad? Es un instrumento, pero ahora tiene 4 instrumentos más que de una vez ahora pues está inmerso entre la propia carta, ¿verdad? Pero ahí mismo avisan que ha sido modificada, ¿verdad? Esta carta ha sido modificada, le dicen a uno, desde que inicia, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dice qué nos dice nuestro maestro, el doctor Carlos Larios? Dice, al estudiar las fuentes del derecho internacional público, dejamos establecido que los tratados en general no eran más que una especie de codificación del derecho internacional consuetudinario. Cuando se inició el derecho internacional, la fuente más importante, ¿cuál era? La costumbre internacional, ¿verdad? Poco a poco, los tratados han ganado, ¿verdad? Jerarquía de importancia en el ámbito internacional. Y hoy por hoy, pues, son la fuente más importante. ¿No? Entonces, ¿verdad? Entonces dice una especie de codificación del derecho internacional consuetudinario, ¿verdad? Pero en algunos casos dice verdaderamente innovan el derecho internacional. Es decir, no siempre codifican la costumbre, ¿verdad? Muchas veces también, pues, innovan, ¿verdad? Esta rama, cuestiones de esta rama del derecho, ¿verdad? Y se le considera y es la fuente más importante del derecho internacional público. Esto es tan importante pues que hay legislación, ¿verdad? No vamos a mencionar todas, pero tenemos pues como mínimo la Convención de Viena, y aquí pues el doctor Larios nos señala otras convenciones. Ya viene la definición, ¿verdad? Un acuerdo internacional celebrado por escrito, lo que decía la Convención de Viena, ¿verdad? Dice él, esta definición se caracteriza por dejar fuera el ámbito de aplicación de la Convención a los acuerdos orales entre estados. Ya no se puede, ¿verdad? Oral. A los acuerdos de cualquier naturaleza entre organismos internacionales. Ya vimos que hay otro tratado especial, ¿verdad? Y la restringe a tratados celebrados entre estados, por escrito, regido por el derecho internacional. También decimos, pues, que deben ser voluntarios cuando dice un acuerdo. Un acuerdo, ahí hay manifestación de voluntad. Sí, aquí dice otras descripciones. Acuerdo de voluntades, sí, entre 2 o más estados, ¿verdad? Eso también es importante. Vamos a ver que si no es una voluntad, ¿verdad? Manifestada seriamente, ¿verdad? Estamos, permítanme, solo me están preguntando en la facultad si estamos dando clases, ¿verdad?
que se conecten, dígale, Lic. Sí, porque hacían, como la facultad, pues fueron las autoridades, sí tienen razón, ¿no? Porque no se puede perder mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos nosotros la responsabilidad de que aprendamos lo más que podamos, ¿verdad? Entonces fueron del criterio de autoridades que se aprovechara este tiempo, ¿verdad? Y pues con gusto lo hacemos. Yo sé que ustedes también son personas responsables, pues lo que quieren es aprender, ¿verdad? Y ahí estamos, todos estamos aprendiendo. Bien, entonces, acuerdo de voluntades también es importante, ¿verdad? No puede haber un tratado válidamente, ¿verdad? Con consecuencias jurídicas en cual una o de las partes lo haya suscrito bajo amenaza, bajo presión, bajo engaño. Bueno, no se puede, ¿verdad? Porque tenemos una serie de lineamientos como dice, dentro de las reglas de derecho internacional, dignidad de los estados, igualdad de los estados, ¿verdad? Soberanía de los estados, todo eso está inmerso en todo tratado internacional, ¿verdad? Como ustedes ven, pues, y lo importante también de los tratados, pues, es que crean ley, ¿verdad? Y las propias personas jurídicas, en muchos casos, ¿verdad? Que van a regirse con esa ley, ellos mismos crean su ley, ¿verdad? Y se someten a ella. Los propios estados crean esas leyes, ¿verdad? Y se someten a ella. Entonces, otro tema importante es la capacidad, ¿verdad? Esa facultad de poder obligarse en el ámbito internacional. Los estados pues pueden obligarse en el ámbito internacional, los organismos internacionales también, ¿verdad? La recomendación, le dicen los compañeros, muchas veces son solo manifestaciones de, como dice, recomendación, ¿verdad? Es solo su propio nombre lo indica, ¿verdad? Manifestación puede ser de un organismo internacional más que todo, proponiendo una serie de situaciones, ¿verdad? O medidas que pueden utilizarse para afrontar ese un problema o para resolver una situación, ¿verdad? Pero no es de obligatorio cumplimiento, por eso dice recomendación, ¿verdad? Pero puede servir de parámetro para un estado o conjunto de estados u organismo internacional para una conducta internacional que lleve hacia, ¿verdad?, la solución de un problema, ¿verdad? Entonces dice, los tratados pues tienen esa capacidad, ¿verdad?, para comprometerse por instrumentos públicos, ¿verdad? Y también recae esa capacidad en una persona. Pero esa persona no como Juan Pérez, ¿ah? No, Juan Pérez va a ser canciller, ¿ah? Va a ser el jefe de Estado, va a ser el embajador plenipotenciario. Entonces la persona no va a representar a su persona en sí misma, sino al Estado. Pues acuérdense ustedes que el Estado de Guatemala, pues no puede. ¿Quién ha visto al Estado de Guatemala comparecer en una conferencia o sentarse en una mesa de negociación? ¿Verdad? No. Con base en la teoría de la ficción, ¿verdad? Existe dentro de nuestra organización la forma de establecer funcionarios que puedan, ¿verdad?, manifestarse en nombre del Estado. Entonces la capacidad, ¿verdad?, es hacia el Estado, pero se amplía hacia el funcionario público que conforme a la ley está actuando en nombre del Estado. Jefe de Estado, el canciller, ¿verdad?, o ministro de Relaciones Exteriores, los embajadores plenipotenciarios, ¿verdad?, embajadores, plenipotenciarios nombrados para conferencias internacionales, etcétera, ¿verdad? También ahí hay capacidad, ¿verdad?, el Estado y el funcionario.
Son dos cosas muy, muy importantes. Y hay bastante nombres y terminología. Pero ahora que hablamos pues de los funcionarios, entonces vemos que también los poderes del Estado están involucrados, ¿verdad? En la materialización de los tratados. En Guatemala participan, ¿verdad?, dos poderes del Estado en lo que respecta a los tratados internacionales. ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? El poder legislativo y el poder ejecutivo. Aparte de, ¿verdad? Porque a través del poder ejecutivo negociamos los tratados, ¿verdad? A través del poder ejecutivo se negocian los tratados. Pero en su trámite de aprobación intervienen dos poderes. El legislativo, que lo aprueba, y el ejecutivo, que lo ratifica. Y eso nuestra propia Constitución Política lo dice, ¿verdad? En artículo 171 constitucional. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también, dicen, que es que venían otras, ¿verdad? Corresponde también al Congreso, literal L, aprobar antes de su ratificación. ¿Qué entonces qué va antes? ¿La ratificación o la aprobación? La aprobación. Y vamos a hacerle en dos artículos esa manifestación. Aquí dice en el literal L, aprobar antes de su ratificación. ¿Y quién va a ratificar? El Ejecutivo, ¿verdad? A través del presidente de la República. Ahí tuve yo no discusión, pues sí, cierto diálogo con las personas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque fíjense que ponen ellos que el que ratifica a los estados es el presidente. El gobierno, mejor dicho, ¿verdad? El gobierno de Guatemala. Yo digo, es que el gobierno no tiene personalidad jurídica internacional, es el Estado de Guatemala. Y el presidente, en nombre del Estado, dice, y el presidente en nombre es gobierno de Guatemala, está mal. ¿Ah? Y tuve una discusión, yo trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia. Y dije que el gobierno no tiene, ¿verdad? Es el Estado de Guatemala el que negocia los tratados, y es el Estado de Guatemala, es el presidente de la República, en nombre del Estado de Guatemala, no es su gobierno, sino el Estado de Guatemala, ¿verdad? Él es jefe de Estado, el que debe ratificar los tratados. Y no los convencí, ¿verdad? Ellos siguen poniendo que es el gobierno el que ratifica. Y la Constitución no dice eso, pero así lo hemos hecho, licenciado, y así lo hemos hecho, así, y ahí se quedaron, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Imagínense. Entonces, el Congreso va a aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. Cualquier arreglo internacional. ¿Ah? Y ahí dice el listado. Pero también tenemos el artículo 183 constitucional, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, literal K, someter a la consideración del Congreso para su aprobación. Fíjense, otra vez, que apruebe el Congreso. Y antes
de su ratificación. Entonces, ¿qué va antes? ¿La aprobación o la ratificación? La aprobación por el Congreso de la República, ¿verdad? Y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. ¿Ven? Entonces aquí ya estamos, aquí se manifiesta pues esa teoría de los pesos, ¿verdad? Y contrapesos que hay. ¿No? Sí. Ahí podríamos decir que prácticamente tienen el mismo orden de las leyes ordinarias, ¿verdad? Porque la aprueba el Congreso y la ratifica el presidente, ¿verdad? Sí. Prácticamente el mismo orden lleva. El mismo orden, ajá. Pero su jerarquía es diferente, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, tiene razón, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Y eso, como le digo, estamos en la teoría de los frenos y contrapesos. Siempre y cuando pues el Congreso fuera Congreso, el presidente, ¿verdad? Una vez le preguntaron a Confucio que dónde se daba el gobierno perfecto, y dijo él, el Estado perfecto, perdón, que el Estado perfecto se da cuando el juez actúa como juez, cuando el jefe de Estado actúa como jefe de Estado, y si el padre actúa como padre y el hijo como hijo, ¿verdad? Pero si el Congreso no actúa como Congreso, sino como un tramitador de los intereses del presidente, ay, no hay que Estado, pues, no hay Estado, ¿verdad? Una consulta. Y así, igual que las leyes ordinarias, el presidente puede vetar o negarse a ratificar un convenio internacional ya aprobado por el Congreso. Sí, puede hacerlo. Por eso que existe la ratificación, ¿verdad? Por eso existe la ratificación. Gracias, Lick. Gracias. Bueno. Entonces, sí, porque acuérdense que a veces, por eso que digo, hay peso y contrapeso, puede que el presidente no esté de acuerdo con el Congreso, ¿verdad? Pero esas manifestaciones son demasiado técnicas, ¿verdad? O sea, negarse a ratificar un tratado es muy complicado porque ha llevado, ¿verdad?, su trámite, y acuérdense ustedes que el que lo tramita es el Ejecutivo. Es el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a última hora se va a contradecir el mismo? Es bien complicado, ¿verdad? Pero aquí tenemos, pues, aparte de la Constitución, ¿verdad? Licenciado. Sí. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Interesante esta parte. Hoy, otra metida de pata, considero yo, que realizó el presidente al ser el primer país en apoyar a Rusia para que se juzgue a Rusia. Eso salió la semana pasada, creo yo. El primer país de América. Apoyó a Ucrania. Perdón, sí, a Ucrania, sí. Sí, esa es una irresponsabilidad, usted. Irresponsabilidad. En primer lugar, porque ustedes ya vieron que tenemos objetivos y parámetros de conducta en el ámbito internacional. Y ahorita casi ningún país, ni siquiera China, se dieron cuenta, ni siquiera China se ha atrevido a apoyar abiertamente a Rusia. Ha manifestado pues su simpatía, pero no ha dicho apoyo a Rusia. China, que es un país poderosísimo, entre el top 3, ¿verdad?, de los ejércitos más grandes del mundo y más poderosos, ¿verdad? Sin embargo, no se atreve, porque son diplomáticos, son personas estudiadas, inteligentes, ¿verdad? Aquí utilizan el ámbito internacional para mantenerse en el ámbito nacional. Y como les digo, si no hay diplomacia, ¿ah?, si no hay diplomacia, no tenemos relaciones internacionales. Por eso perdimos Belice. En Belice, en la última votación que hubo, fíjense ustedes, la última votación que hubo, Belice nos dio una revolcada que incluso ni un país votó a favor de Guatemala, en el caso de Belice, ni Centroamérica.
Lo que hicieron los países centroamericanos fue abstenerse, fue lo más que pudieron hacer. Abstenerse de votar en contra de Guatemala, pero no la apoyaron. Y así han sido los errores que hemos ido perdiendo nosotros. ¿Cómo perdimos el sur de México? Si ustedes leen la historia y ven hasta los puntos de entendimiento que fue a firmar Justo Rufino Barrios a Nueva York, da vergüenza. Una diplomacia pésima. Y ahora seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque la diplomacia nuestra no es de carrera. Aquí hay, como les digo, y me consta que en el Ministerio de Exteriores hay buenos diplomáticos, personas que se han dedicado a la diplomacia, conocen el tema, pero no tienen oportunidad y saber si tendrán también la personalidad de oponerse a las decisiones tontas, ¿verdad? Eso no lo sé. Pero si eso se hizo, es un error gravísimo. Como el error de haber trasladado la sede de la embajada allá en Israel, ¿verdad? Eso fue, pero horrible. Y otro error, ¿verdad? Haber llegado en frac, el presidente haber llegado en frac al velorio, ¿verdad? del Papa Juan Pablo II. Porque, mire, es casi como decirles haber llegado con zapatos de fútbol y pantaloneta, uniforme de fútbol, es lo mismo, es el mismo impacto que da, porque esos protocolos son muy rigurosos, ¿verdad? Y existe jefe de protocolo en todas las cancillerías del mundo, versados, ¿verdad? El tratamiento que se da a un rey, a un príncipe, a un presidente, a un ministro, a un obispo, a un papa, a un cardenal, todos tienen su propio tratamiento, y hay personas expertas en eso, que son personas expertas, y cómo se debe comportar en una reunión en la mañana, a mediodía, en la noche, hasta la vestimenta, ¿verdad? Pero esas son personas, ¿verdad? Que conocen el tema, y aquí mandan al Berché con frac. El único que andaba con frac entre todas las personas ahí. Y así pues puedo mencionarles un montón de cosas, ¿verdad? Y nos dejan en ridículo. Pero como no, aquí no hay responsabilidad, ¿verdad? Para esa gente tonta. Entonces, el problema pues se agrava y pasa inadvertido, ¿verdad? Pero sí es un error, ¿verdad? Lick, Sí, pero ¿dónde están los asesores de esos presidentes, licenciados, que no pueden sugerir algo? Puede ser, ¿verdad? Pero acuérdense que yo, por ejemplo, hice muchos dictámenes para el presidente, porque he trabajado para algunos presidentes. Yo siempre les pongo para abajo, porque acuérdense que la responsabilidad política es del presidente. Uno como abogado pone su criterio, ¿verdad? En un dictamen, ¿verdad? Un dictamen no es vinculante, pero sí acarrea responsabilidad para el abogado, pero no es vinculante para el presidente. Yo siempre ponía la salvedad de que la decisión política la toma el presidente, ¿verdad? Mi criterio es ¿verdad? Pero la decisión política es del presidente de la República. Porque así es, uno puede poner, ¿verdad? Fundamental y todo, pero el que toma la decisión es él. Y eso así funciona, ¿verdad? Porque él es ¿sí? Sí, disculpe, es que usted como un sistema de asesoría, usted puede venir, pero más ya es la responsabilidad del presidente en sí, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y aparte de eso, no sé si se recuerda, yo le decía en las primeras clases, pues que, como decía la compañera, ¿dónde quedaba la asesoría por parte de tantas personas que están atrás del presidente de hacer, disculpe la expresión, licenciado, tremenda estupidez, pues, en tremenda crisis mundial, ir y apersonarse, dar su apoyo a un país, siendo nosotros no somos ninguna potencia mundial, pues, licenciado? Nada. Y los discursos del presidente de la República de hace como 20, 30 años para atrás, ni atención les ponen. Ustedes ven, en el Foro de Naciones Unidas, cuando habló el presidente de El Salvador, tenían buena gente ahí escuchándolo, interesados en qué decía él. Habló el presidente de Guatemala y platicándolo, mucha gente que estaba ahí en la sala. ¿Qué va a decir?
Entonces ese es un problema, ¿verdad? Es un problema muy complicado. Y vas a ver cómo irá nuestra diplomacia, casi como nuestro fútbol ustedes. Somos el reflejo de una sociedad, ¿verdad? Y lo peor que nuestras profesiones también las estaban poniendo a ese nivel. Está viniendo para abajo ¿verdad? Evelyn. Clic, y mire, esa nota que mandó Guatemala Inmortal a los amigos, al G13, diciéndole que no se meta en el proceso electoral porque es invadir la soberanía. Sí, esas son manifestaciones de gente que no debería ni siquiera pronunciarse, ¿verdad? El G13 pues es un grupo y que incluso Guatemala forma parte del G13 y se ha pronunciado en todos los problemas internacionales, ¿verdad? Como les digo, la intervención es otro tema diferente, ¿verdad? Y saben una cosa, en ese caso de la CICIG, la gente que sacó a la CICIG, ¿verdad? Fueron los mismos que le abrieron las puertas a los Estados Unidos para que votara Arbenz. Esa misma gente que abrió la puerta para la intervención, ahora grita a los cuatro vientos, ¿ah? Que están interviniendo a Guatemala. Entonces es gente que va y vende sus propios intereses, ¿verdad? No de los conceptos, ni de los postulados jurídicos, ni nada, ¿verdad? Bueno, no les convenga, van a tacharle cualquier cosa. Y vamos mal, porque ese tema de Ucrania es muy delicado. Ni siquiera los países europeos se han manifestado abiertamente. Ustedes ven ahí, se están tratando de ver cómo palean el asunto, pero no han dicho apoyamos a ver, no se puede decir eso. ¿Cómo lo vamos a echar en contra a Rusia? Rusia es potencia mundial. A Rusia no cualquiera se le pone enfrente tan fácilmente. Entonces ese es... Y ya Putin ya se refirió a Guatemala y de una forma muy despectiva. También, ¿verdad? Falta de respeto, pero en esa posición ponen al país. ¿Verdad? En esa posición. Y vamos a ver qué termina esa. Y lo peor que no hay responsabilidad para esos actos, ¿verdad? Irresponsables. Tendría que haber una pena, ¿verdad, licenciado? Por parte de ellos, así como hay penas por parte de las personas. Un ejemplo, departamento de asesoría por parte, usted donde trabajaba antes, como nos lo comentó, pues si venía, hay responsabilidad por parte suya si no lo hacía, o si no asesoraba bien al presidente, ¿verdad? ¿Por qué no va a haber una pena para el presidente si actúa bajo su negligencia, su ignorancia? Así es, o sus intereses, que es lo peor, ¿va? ¿Sabes que quiere levantar tal vez el perfil y todo y utiliza cualquier gestión y no le importa Guatemala, no le importa, ¿verdad? ¿Y qué responsabilidad tiene? Ningún. En el Reino Unido, fíjense ustedes, solo a mí me gusta hacer paréntesis para que vayamos viendo. En el Reino Unido, el partido gobernante, ¿verdad?, nombra secretario general al primer ministro. Que el primer ministro de Reino Unido es el secretario general de su partido, conservador o laborista. Y hay elecciones a secretario general, creo que cada año eligen secretario general. Si está gobernando bien, el primer ministro se postula para secretario general de su partido, ¿verdad? Y lo eligen otra vez, ¿verdad? Y lo eligen otra vez el tiempo que esté gobernando. Pero si el partido no le gusta cómo está gobernando porque comete muchos errores, no está cumpliendo con las expectativas, no está dando la talla, cuando llega el momento de elegir secretario general del partido, no del gobierno, del partido, y alguno se postula, con uno que se postule, fíjense ustedes, con uno que se postule para discutirle el liderazgo del partido al primer ministro, el primer ministro por honor, fíjese, por honor, renuncia al cargo de primer ministro.
porque tiene el derecho a participar, pero si pierde las elecciones dentro de su partido, es la peor humillación que puede sufrir un político allá en Reino Unido. Imaginen qué delicado, dentro de su partido, con que le discutan su liderazgo, y es y ya obliga a la dimisión del primer ministro. Incluso gente de la talla de Margaret Thatcher renunciaron a su cargo porque se postuló otro dentro del partido a discutirle su liderazgo y tuvo que renunciar. Imagínense qué delicados son, qué pureza de sistema. Solo con que le discutan su calidad de persona, ellos ya no se consideran aptos para gobernar un país, y ellos mismos renuncian por su dignidad. Y aquí hay gente que han robado millones y se los han comprobado y lo niegan, y lo niegan, y lo niegan. Entonces, pues es la diferencia. Y se siguen postulando, Lick, y lo peor es que los seguimos eligiendo. Así es, y los van a recibir al aeropuerto, y les reciben con marimba en su pueblo. Somos un país estamos muy mal. Por eso es que miren nuestra educación, estuvimos 2 años en pandemia, y ahora que regresaron los niños, están parados. Ellos no tienen obligación de estar así, ellos tienen derecho a un buen pupitre. ¿Qué hicieron esos 2 años? Y se gastó no sé cuántos millones en la refacción escolar. Y no iban. Bueno, algunos dicen que sí, porque hay que decir lo que es, ¿verdad? Algunas personas sí me han dicho que llegaban a su casa a dejar. No sé qué, cuánto y qué costo, pero sí llegaban a algunas casas a dejar refacciones, ¿verdad? No sé si a todas. Porque hay que decir lo que es, ¿verdad? Como gente que sí. Licenciado, también sí. el seguro escolar es una farsa. Son 300 millones que están tirados a la borda y Así nada es. están haciendo por los niños. Pero ustedes saben que hay una persona de nacionalidad nicaragüense, una mujer, que es la que se encarga de esos seguros. Todos los seguros del Estado, no sé por qué los maneja ella. No sé por qué los maneja ella, qué poder tiene, que maneja los Coimas. Yo me imagino que Coimas. Puede ser, ¿verdad? Pero ¿por qué ella, verdad? Y es nicaragüense. Y no se los pueden quitar, se los han intentado quitar, pero no pueden. ¿Verdad? Ustedes sí, pues ya han oído ustedes hablar de esa señora. Y ahí está. No me recuerdo el nombre, pero creo que es una pelo corto, ¿va? Ajá, así gordita. No es ni guatemalteca, ¿va? Ni Nicaragua, y es el enlace entre todos los seguros del Estado. ¿Cuánto le quedará en la bolsa? Pero también vamos a lo que usted dice, licenciado, de que lastimosamente nuestra falta de entendimiento, ¿verdad?, hacia la realidad nacional, pues también nos hace siempre recaer en lo mismo. Imagínese lo que hizo usted de personas corruptas que han estado en el gobierno y hoy en día la gente los va a traer al aeropuerto, otros por redes sociales se proclaman que ya fueron presidentes y que ahorita, pues gracias a ellos sacaron a la CICIG y ahorita se van a tirar para diputados con aquel, como le digo, creyendo sobresalir y decir, yo hice esta gran obra, y la gente vuelve a votar por ellos, licenciado. Así es. Pero por eso es que no se compran pupitres para las escuelas, ¿verdad? Para que lleguemos a estas situaciones. Es que esa no atención a las escuelas primarias tiene su razón de ser, ¿verdad? Atrasarnos más. Totalmente. Y mantener al pueblo machucado, por así llamarlo. Así es. Edna. Licenciado, buenas tardes. Refiriéndose a la ignorancia en la cual usted habla y los compañeros, no solo están las personas que son analfabetas, sino también entre nosotros los estudiantes. Incluso yo creo que nos podemos dar cuenta en diferentes facultades a los tipos de candidatos que están apoyando. Entonces yo más creo que eso es más bien por un interés económico o laboral. Sí, aquí como dicen, es un cáncer generalizado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que preocuparnos yo a veces les hablo de muchas cosas, ¿verdad? Para que despertar ese interés a ustedes de la lectura, de la investigación, ¿verdad? Y como lo digo yo, he sido compañero de muchas personas que han sido funcionarios altos y también profesor, ¿verdad?
muchos compañeros, así como ustedes han estado conmigo y han llegado a grandes cargos, no han demostrado nada ustedes, nada bueno, me decepciona. Y hemos hablado de esto y llegan arriba y ya ni me saludan. Algunos sí, algunos no, ¿verdad? En buenos puestos. Y así es, pues, ¿verdad? Pero si no tenemos amor a Guatemala, no vamos a salir ustedes. Nunca. Oscar. Sí, Lick, buenas noches, compañeros. Pues siguiendo con la metodología y el tema que está tratando usted en su cátedra, ¿verdad? Lamentablemente, pues alguien ahí, o pues se menciona de que les conviene tenernos en la ignorancia, que no se le da apoyo a las escuelas públicas. Sin embargo, también pues a todo nivel se da. Yo me doy cuenta en la Universidad de San Carlos, igual, o sea, no cambia mucho la política que hacen los partidos políticos que postulan para candidatos a diputados o presidentes, alcaldes, con los que se postulan para puestos ahí en la universidad. Por lo menos yo me he dado cuenta de que más de lo mismo, ¿verdad? Empiezan a proponer cosas que no son viables. Pues tengo la fortuna de haber estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas y ahora en Derecho. No cambian nada, es lo mismo. Nos dan, ahí sigue, como dice el dicho, pan y circo nada más, y nosotros, bien, gracias, también no hacemos nada. Por lo menos cuando son las elecciones, ¿qué es lo que hacen? Ponen a patojas bien bonitas ahí con minifaldas, bien pintadas, bien maquilladas, a regalarle lapiceritos a uno, que pues dulces, chocolates, hasta le dan un abrazo a uno para que uno vote por ellos. Pero realmente, si uno se deja ir por la belleza o por un simple chocolate o un lapicerito, pues con eso, ahí sí que nos están dando espejitos, ¿verdad? Entonces, por lo menos yo la otra vez, cuando fueron las elecciones ahí en Derecho, pues le hablé a un grupo de muchachas que estaban ahí, les dije que para mí daba vergüenza que ellos estuvieran haciendo ese tipo de campaña, porque en primer lugar, a este nivel ya deberíamos de ser un poquito más pensantes y no dejarnos llevar por una minifalda o por una patoja bonita que nos intente dar un abrazo, ¿verdad? Y lamentablemente eso se da a nivel universitario. Nosotros que estamos a este nivel, no digamos con la gente pues que solo tiene primaria o tal vez ni primaria, ¿verdad? Entonces no podemos esperar mucho, y realmente los que tenemos que hacer el cambio, el país de cambio, tenemos que ser nosotros, no esperemos de nadie más. A nivel laboral, tengo la oportunidad de trabajar en una entidad de gobierno, y como bien mencionaban anteriormente, pues los asesores lamentablemente no saben mucho o no saben nada, y por eso son asesores y están ahí por cuello, ¿verdad? Yo la otra vez tuve la oportunidad de discutir un tema con un asesor que lamentablemente deja mucho que desear, porque como ellos no firman los documentos, ellos no tienen responsabilidad, empiezan a decir que uno haga cosas que no están enmarcados en la ley. Sin embargo, cuando uno les debate ya con pleno conocimiento de las normas vigentes en el país, en mi caso, pues yo domino un poquito las leyes tributarias, pues yo le hablé con base a los artículos, le cité los artículos, las leyes y lo que decía, ¿verdad? Y él se limitó a seguir en su terquedad de decir legalmente no era procedente. Entonces, pues yo le dije que si él iba a firmar, pues con mucho gusto que se hiciera así, pero si no, que nos dejara trabajar libremente, apegados a derecho, que es lo que realmente nos permite hacer la ley y el cargo que desempeñamos, ¿verdad? Y pues, lamentablemente a raíz de eso, pues lo empiezan a llevar mal a uno, porque uno no se deja, ellos dicen. Solamente el licenciado era lo que quería aportar. Bueno, gracias. Como ven, todo esto, ¿verdad? Todo esto también circunscribe nuestra diplomacia. Entonces nuestra diplomacia refleja todas estas situaciones que hemos dicho nosotros, ¿verdad? Que están acertadas, ¿verdad? Que la hemos vivido directamente nosotros, pues, ¿verdad? Y se refleja en nuestro actuar en el ámbito internacional. Y nos hace quedar mal, ¿verdad? Nos hace quedar mal, pero, como ven, nosotros tenemos nuestros propios lineamientos. Es que un presidente no puede decir lo que quiera. No puede decir lo que quiera. Ya leímos, ¿verdad?, los parámetros que deben de privar para un comportamiento internacional. Y la propia ley dice, ningún funcionario está por encima de la ley. Y la jerarquía constitucional
nos dice que, ¿verdad? Los funcionarios son depositarios de la ley. Nunca pueden actuar superior a ella ni fuera de los ámbitos de la ley, ¿verdad? El artículo 154, ¿verdad? Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. ¿Qué dijo la Corte de Constitucionalidad respecto a esto? Que los funcionarios únicamente pueden realizar funciones legalmente asignadas. Funciones, es decir, que a un funcionario no le cabe aquello de decir que uno puede hacer lo que no está prohibido. A ellos no. Eso es como personas, pero como funcionarios hay un parámetro de conducta oficial. Es el principio de legalidad administrativa, que el funcionario o empleado público únicamente puede hacer lo que la ley le faculta. Ajá, no puede hacer más ni menos, ¿no? Porque su conducta está legislada, está normada. Entonces ni el presidente puede agarrar como quiera y en un acto de berrinche puede decir cualquier cosa, no puede. So pena de incurrir en responsabilidad. Pero no se hace, ¿verdad? Entonces, pues hacen lo que quieren, ¿verdad? Ustedes miren, los diplomáticos de grandes potencias, ninguno se ha manifestado abiertamente a apoyar a otro país. Eso es como fíjense que es casi un acto de guerra. Miren ustedes, en el ámbito internacional, aquí hay dos países en guerra, ¿verdad? Ucrania y Rusia. No le demos la razón a ninguno, simplemente veamos el hecho. Está en confrontación. Pero si yo digo que voy a apoyar a uno de ellos, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una declaración de guerra. Pero podría ser un acto de sostacamiento yo diría que de Estados Unidos manipulando a Guatemala por X o por Y razón. Puede ser, ¿verdad? Como hizo con el traslado de la embajada de Israel, ¿verdad? Allá en Jerusalén. Ese fue una finta, le hizo, ¿verdad? Y solo Guatemala cambió la embajada y Estados Unidos cuando cambió Guatemala dijo, yo ya no. Guatemala quedó. ¿Y quién le dijo algo al presidente? ¿Quién? O a la canciller, esa canciller nefasta que hubo. ¿Quién les dijo algo? ¿Qué responsabilidad adquirieron? Y ven ustedes el mundo árabe. El mundo árabe tomó una situación ahí de, como dicen, ¿quién es este país, verdad? Por eso en el ámbito internacional cuando nos piden apoyo, pero ni Centroamérica nos apoya. Pero venimos, es el reflejo de todo esto que hemos hablado, fíjense ustedes. Es el reflejo de todo esto y estamos mal, pues. Y esto se mira en los tratados internacionales. Incluso, fíjense ustedes que en otros países, negociación de tratados es un doctorado. Negociación de tratados internacionales es un doctorado completo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos metido entre un curso de Derecho Internacional en pregrado. Por eso cuando se dio la negociación de Estados Unidos y Guatemala y Centroamérica, la diferencia era abismal, casi 200-1. Y Estados Unidos expertos, doctores, ¿verdad? en el tema. Y nosotros a nivel licenciatura, sí, mucho. Desde ahí empezamos a perder nosotros, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, eso de los tratados, pues, no es una cuestión que esté mal a la ligera. Aquí estamos comprometiendo al Estado, ¿verdad? Y la legitimidad que llevan las personas deben ocuparla en buena forma. Entonces ven pues que aparte del presidente de ratificar los tratados, también le toca dirigir la política exterior, ¿verdad? Dirigir las relaciones internacionales. También como jefe de Estado puede celebrar, ratificar, denunciar tratados y convenios
de conformidad con la Constitución. Fíjese, esos deberían de subrayarse al presente, de conformidad con la Constitución. Aquí se lo dicen claramente. No puede salirse de esos parámetros. También le toca recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules, ¿verdad? Todo eso le toca. ¿Se dan cuenta ustedes que dentro del ceremonial protocolario hay un día en que el cuerpo diplomático se acredita personalmente ante el presidente? Y se presentan. También le toca nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretario y subsecretarios de la presidencia, ¿no? Embajadores y demás funcionarios que les corresponde conforme a la ley, conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Como ven, la actividad del presidente en el ámbito internacional es muy amplia, muy amplia. Pero dentro del organismo ejecutivo también, ya tenemos, aquí está la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? El decreto 114-97. Hay unas cuestiones importantes que leer, pero vamos a irnos directamente al artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde, aquí ya venimos a topar, ¿verdad?, con lo que dice, lo que pasa el presidente en el ámbito internacional. Va a haber un órgano que le va a ayudar, pues, al presidente, ¿verdad?, a desarrollar todo eso, ¿verdad?, que va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, y así su nombre, Relaciones Exteriores, ¿verdad? Le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico. Pero mire, esas formulaciones de políticas, ¿dónde deben circunscribirse? En la Constitución, ¿verdad? Sus funciones van ahí circunscritas en eso, dentro de la Constitución, ¿verdad? Y aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. ¿Ves? Todos los sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Organismos internacionales, ¿verdad? Y también dicen a la representación diplomática del Estado, por naturaleza, ¿verdad? Por eso el canciller no necesita exhibir plenos poderes en los foros internacionales. Solo el canciller y el presidente de la República están exentos de presentar plenos poderes, por la propia naturaleza de su cargo, ¿verdad? Tienen la facultad, la capacidad de actuar, ¿verdad?, en cualquier situación del ámbito internacional en nombre del Estado. Por eso le dice, le corresponde la representación diplomática del Estado. También le corresponde la nacionalidad guatemalteca. Hay cuestiones de nacionalidad que tienen que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La demarcación del territorio nacional. Fíjense, ahí está también. Los tratados y convenios internacionales. Ahí tenemos, miren el tema nuestro, ¿eh? Los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, ¿verdad?, para ello, cuando fuere necesario y siempre en condición de apoyo a otros ministerios y entidades de Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones. Porque, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, es técnico, ¿verdad?, en el protocolo diplomático. Y también en asuntos, muchos asuntos de Estado. Pero no es especialista en todo, ¿no? Por ejemplo, si son tratados sobre cuestiones militares, ¿no?, estará a la par del ministro de la Defensa, por decirles algo, ¿verdad?, negociando el tratado con otros ministros de Defensa de otros estados, ¿verdad? Si son cuestiones de agricultura, con el ministro de Agricultura. Cuestiones educativas, ¿verdad?, con el ministro de Educación. Porque son los expertos, ¿verdad?, en ese tema, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores les va a ayudar, pues, a su desenvolvimiento internacional, a algunas cuestiones importantes, ¿verdad?, de carácter diplomático
y ahí va, ¿verdad? Y de ahí les viene, todas las funciones empiezan en la letra A y terminan en la letra M, ¿verdad? Son bastantes, ¿verdad? Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones, préstamos, turismo, medio ambiente, transporte, comunicaciones, ciencia y tecnología, integración económica, trabajo, integración de bloques extrarregionales, energía, propiedad industrial, propiedad intelectual, mire, todos los temas. Y el ministerio no puede ser especialista en todo esto, ¿verdad? Hay especialistas. Entonces el ministerio va a apoyar, va a estar con ellos, ¿verdad? Dice, y siempre en coordinación y apoyo a otros ministerios de Estado. Va a estar siempre el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ven, la cuestión de los tratados es bastante amplia, ¿verdad? Compañeros, estamos viendo Ley de Orden Ejecutivo, hay que poner atención, ¿verdad? Estamos viendo la Ley de Orden Ejecutivo, el artículo 38. Entonces vemos que dentro de la propia organización del Estado y del gobierno se encuentra pues un tema especializado en relaciones internacionales, ¿verdad? Y pues, existe pues el órgano que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene su propia estructura grandísima, ¿verdad? Y hasta la representación diplomática. ¿A quiénes ponen ustedes? ¿Quién se fue a Nicaragua con el embajador? ¿A quién tenía la señora Valdetti en Miami como cónsul? La señora que la peinaba, como regalo de ser su amiga, le dio una embajada, ¿verdad? Un consulado, ¿verdad? Sí, era su maquillista, ¿verdad? Y ahí andaba. Se tomaba fotos con pistola, oyendo música grupera. Se mantenía en fiestas, en discotecas. Pobre Guatemala, ustedes. Entonces ven todas las leyes que hemos visto hoy, ¿verdad? Solo con este tema tan específico, ¿verdad? Y hemos caminado en diferentes ámbitos jurídicos. Y ahora, respecto a la definición, ¿verdad?, de tratado internacional, ya vimos la que dice la Convención de Viena, y tenemos también aquí pues otros autores, ¿no?, como el Diccionario de Derecho Internacional, ¿verdad? Sí, como ven, hemos tenido pues dentro de la fauna política, ¿verdad?, cualquier ser antropomorfo ahí, que dice cualquier desfachatez sin responsabilidad alguna. Incluso en un año me acuerdo que capturaron a un embajador de Guatemala que está en Sudamérica porque traía droga, como gozan de la valija diplomática, ¿verdad? Y no tuvo responsabilidad. La vergüenza que lo agarraron, le quitaron su mercadería ahí, ¿verdad? Pero no, nada. Traía cocaína. Imagínense. Y siguen ahí, apoyando. Entonces, tratado internacional dice un acuerdo, pues, todo es acuerdo, fíjense, es lo importante, ¿verdad? Entre sujetos de derecho internacional más amplio, ¿verdad? Esta es una de Editorial Progreso, este diccionario. Aquí, antes en la facultad, cuando éramos estudiantes, vendían libros que venían de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía una imprenta para el mundo hispanohablante. Ese editorial le llamaba Editorial Progreso, pero es de la Unión Soviética. Y nosotros pues comprábamos libros, ¿verdad? Y ahora con el tiempo tengo estos libros de ese estado que ya no existe, ¿verdad? Pero me quedaron estos ejemplares, ¿verdad?, de ese tiempo. O sea, tiene una literatura bien amplia que tenemos que leer.
Entonces dice aquí, acuerdo entre sujetos de derecho internacional. Muy claro, ¿verdad? Ante todo, entre estados. Miren qué importante, ¿verdad? Ante todo, entre estados. En cuanto al establecimiento, cambio y terminación. Fíjense, pueden establecerse, pueden cambiarse, pueden terminarse sus derechos y deberes recíprocos. En algún terreno, dice, ya sea cooperación económica, cooperación política, científico, técnicos, culturales, ¿verdad? Militares, cualquier campo, ¿verdad? Es la fuente principal del derecho internacional. Fíjense, ahí lo enfatiza. Es la fuente principal del derecho internacional. El término tratado internacional es un concepto genérico que abarca diversos tipos: acuerdos, pactos, convenciones, declaraciones, protocolos, etc. Cualquiera que sea su denominación, todos los tratados tienen igual fuerza jurídica. Pueden ser bilaterales y multilaterales. Eso también, ¿verdad? Dependiendo del número de participantes, ¿verdad? Si son 2 participantes es bilateral. Más de 2 participantes es multilateral, ¿verdad? Pueden ser también que en el ámbito de su aplicación universales, ¿no? Regionales, subregionales, ¿verdad? La Carta de Naciones Unidas es, ¿verdad?, universal. La Carta de la OEA es regional. Los tratados del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, son subregionales. Si usted tiene el compañero Danilo que todavía encuentra de este editorial aquí en Guatemala, ¿verdad? Por ahí se han de haber quedado, ¿verdad? Y también, dice participantes, ¿verdad? Si el tratado internacional pueden participar todos los estados interesados, se denomina abierto. Si por algún criterio se limita la posibilidad de participar en el mismo tratado, este se considera cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, para tratados de libre comercio en Norteamérica, ¿quién va a ser? Solo países norteamericanos, ¿verdad? O que tengan una determinada característica, ¿verdad? Los tratados internacionales pueden ser, ¿verdad?, constitutivos. Hay bastantes formas, ¿verdad? Entonces, como fuente del derecho, dice la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala que el tratado internacional es la fuente fundamental y principal del derecho internacional, ¿verdad? Porque expresa en forma precisa y definida el acuerdo. Ahí no hay duda. ¿Cuál es la duda? La única diferencia hay en la forma de interpretarlo. Ahí. Pero esa certeza es lo que le da mucho valor al tratado internacional, ¿verdad? Porque dice que expresa en la forma más precisa y definida el acuerdo entre los sujetos de derecho internacional sobre la creación de reglas obligatorias para ellos, porque ellos mismos la crean y ellos mismos se las aplican, ¿verdad? Normas jurídicamente internacionales, ¿verdad?, relativas al establecimiento, modificación y terminación de sus derechos y deberes recíprocos. ¿Ven qué interesante? Entonces hace una exposición muy bonita, ¿verdad? Pero también tenemos a este otro diccionario, Derecho Diplomático, autores argentinos, ellos también se ocupan del tratado. Es que el tratado es un tema muy importante en el ámbito internacional, ¿verdad? Es muy importante en el ámbito internacional. ¿Y qué nos dicen los autores Martínez Laje y Martínez Morcillo?
Tratado dice, nombre genérico, otra vez empiezan con eso, mire, nombre genérico por el que se denomina cualquier acuerdo entre dos o más estados u otros sujetos de derecho internacional, sometido al derecho internacional y que crea una obligación jurídica para los mismos. Aquí el diccionario más amplio dice que crea, modifica o extingue, y así puede ser también, ¿verdad? Pero aquí dicen que crea, ¿verdad? Bueno. Por otra parte, a veces se da esta denominación a algunas formas específicas más solemnes, ¿verdad?, que aquellos. Puede recibir los más diversos nombres: acuerdo, convenio, convención, protocolo, canje de notas, como ya vimos también en el otro, ¿verdad?, en la medida en que contiene un acuerdo de voluntades entre estados u otros sujetos de derecho internacional. Todos ellos, en principio, dicen, son tratados, ¿verdad?, internacionales en sentido amplio. La utilización de uno u otro término en cada caso no responde a reglas fijas, aunque existe cierta tendencia a lo siguiente: reservar la palabra tratado para los más solemnes e importantes. Eso es lo que se ha adoptado en la práctica internacional, ¿verdad? Prefiriendo acuerdo y convenio de modo general a otros casos, ¿verdad? Sus objetivos son posibles dentro de lo lícito. Son ilimitados. Siempre que sea lícito, sus objetivos pueden ser ilimitados, ¿verdad? Puede haber comerciales, de cooperación técnica, constitutivos de una organización, etcétera, ¿verdad? Y es desde ahí que se distingue entre tratados contrato y tratados ley, ¿verdad? El tratado ley es donde se estatuye un organismo internacional. Puede ser también constitutivos, ¿verdad? También hay tratados bilaterales y multilaterales, ya los habíamos visto, ¿verdad? Y aquí menciona las etapas. ¿Qué etapas menciona para la aprobación de un tratado? La siguiente dice, negociación, hay que negociarlo, ¿verdad? Adopción del texto, autenticación del texto, firma y ratificación, ¿verdad? No siempre es igual, pero se dice que es en términos generales el derrotero que sigue un tratado internacional. Bueno, entonces ya el próximo día ya nos toca el examen, ¿verdad? Y cuando nos toque la clase vamos a continuar con este tema, compañeros. Así que con su permiso, me despido de ustedes. Una consulta, Lick. ¿Sí? El único material de apoyo en su curso es el que se refiere a la teoría general de las organizaciones internacionales, ¿verdad, Lick? Sí. Pues creo que sí, esa solo tiene una ley muy somera porque algunas no lo voy a preguntar mucho sobre eso, y había otro sobre derechos humanos. Hay otro sobre derechos humanos. Ese link no lo tenemos todavía. Ya No aparece un documento, licenciado. ¿Ah? Solo un documento aparece en plataforma. ¿Cuál es? El de la teoría general de las organizaciones internacionales. Voy a hablar hoy. Sí, porque sí, nos surge para su examen, por favor. Está bueno. Muy bien. Muy bien. Me enteré.